El Consejo Galáctico se había reunido en un enorme salón tallado en un cristal translúcido y brillante. Representantes de decenas de especies estaban sentados en filas, sus formas diversas brillando bajo el suave resplandor de plantas luminiscentes. En el centro, el gran almirante Kreek, un insectoide imponente con un duro caparazón y mandíbulas afiladas como navajas, se dirigió al consejo con autoridad. Los humanos son débiles, siseó, su voz reverberando en la cámara. Su tecnología es primitiva. Sus flotas están dispersas. Ahora es el momento de atacar antes de que se expandan más en nuestros territorios. Un murmullo recorrió el consejo, algunos asintiendo en acuerdo. Los humanos eran una especie relativamente nueva, expandiéndose más rápido que cualquier otra que se hubiera visto antes. Sus naves eran más pequeñas, menos avanzadas y usaban armamento anticuado. Pero su determinación era innegable, y tenían fama de proteger ferozmente sus colonias. Desde las sombras, al fondo del salón, una figura se movió lentamente. Un ser esbelto con piel iridiscente y ojos oscuros que parecían cargar el peso de incontables vidas. Celtech, el miembro más antiguo del consejo, avanzó apoyándose en un bastón hecho con los huesos de una bestia tirana caída. Su voz era suave, pero llena de una certeza escalofriante. Hablas de atacar a los humanos como si fueran presas, Kreek. Pero, ¿realmente entiendes lo que son? Kreek se burló, chasqueando sus mandíbulas con desdén. Son mamíferos apenas evolucionados, Celtech. ¿Qué amenaza podrían representar para el poder del colectivo? Los ojos de Celtech brillaron con un atisbo de tristeza. Confundes la resiliencia con debilidad, almirante. No permitas que su falta de sofisticación te engañe. Yo ya he encontrado humanos antes, durante el sitio de Arcadia. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Incluso Kreek vaciló. El sitio de Arcadia era una batalla legendaria, enterrada bajo 100 años de vergüenza y secretos. Muy pocos sobrevivieron para contarla. Celtech continuó, su voz bajando a un susurro sombrío. Nuestras fuerzas descendieron sobre Arcadia en números incontables. La colonia humana era pequeña, un puesto incipiente con apenas 200 soldados. Pensamos que la victoria era segura, y al principio lo fue. Derribamos sus defensas, destruimos sus sistemas de comunicación y nos preparamos para reclamar el planeta. Pero esa noche, se detuvo un momento, como si el recuerdo le pesara como una piedra aplastante. Esa noche, no huyeron. No se rindieron. Lucharon, no como soldados, sino como bestias poseídas por una furia que nunca había visto. Quemaron sus propias ciudades para atraernos, nos tendieron emboscadas en las ruinas en llamas, usaron a sus propios compañeros moribundos como carnada para sorprendernos. Vi humanos lanzarse directamente contra nuestros cañones de energía solo para alcanzar a nuestros tiradores y destrozarlos con las manos desnudas. Las mandíbulas de Kreek chasqueaban con incertidumbre. Pero cayeron. No, tomamos el mundo. Celtech negó con la cabeza. Tomamos cenizas. Al amanecer no quedaba nada, solo escombros y silencio. No quedó un solo humano vivo porque lucharon hasta el último aliento. Su mensaje fue claro, sin importar las probabilidades, preferirían morir antes que arrodillarse. Una de las otras miembros del consejo, un ser acuático llamado Vera, habló con duda. Pero eso fue solo una colonia. Seguramente los mundos humanos más grandes son más cautelosos. Celtech rió amargamente. ¿Crees que Arcadia fue una anomalía? He escuchado susurros por las estrellas sobre cómo las flotas humanas forman escudos con sus propios barcos destrozados. Como luchan aún cuando la esperanza se pierde. Como si rendirse fuera un concepto que rehúsan entender. Sus generales queman sus propios mundos para que no caigan en manos enemigas. Si atacamos la Tierra misma, ¿realmente crees que se arrodillarán? No. Quemarán todo su sistema solar hasta hacerlo polvo antes de ceder ante los conquistadores. Un frío recorrió la sala. La confianza de Kreek tambaleó, pero respondió con un gruñido desafiante. Ya hemos enfrentado guerreros antes. La Horda Sariana, la Legión Roja, todos cayeron. Los humanos no serán diferentes. Celtech lo miró con una intensidad tal que Kreek dio un paso atrás instintivamente. No entiendes.
Los Serens buscaban poder. La Legión Roja luchaba por conquista. Pero los humanos luchan no por victoria, sino por sobrevivir. Y cuando la supervivencia está en juego, se vuelven implacables. Te cazarán hasta los confines del universo. Puedes ganar una batalla, almirante, pero nunca escaparás de la ira que los sigue. La cámara del consejo permaneció en silencio mortal. Kreek, visiblemente afectado, miró alrededor las caras inciertas de los demás representantes. Por primera vez, la duda se filtró en su mente. Seltech dio una última advertencia. Ataquen a los humanos si quieren. Solo sepan que cuando lo hagan, estarán desatando una fuerza que nunca descansará hasta que cada uno de nosotros sea obliterado. No confundan su bondad con debilidad ni su paz con miedo. Una vez provocados, no se detendrán. Nunca. El consejo quedó en silencio, cada miembro asimilando la gravedad de las palabras de Seltech. Y en ese silencio, Kreek pudo casi sentir las sombras de la rabia humana asomando en el horizonte, silenciosas, implacables e inevitables. Pasaron los días tras la reunión del consejo, pero el debate seguía hirviendo. La confianza de Kreek estaba sacudida, pero su ambición seguía intacta. Pasaba el tiempo en las cámaras de guerra, rodeado de proyecciones holográficas de territorios humanos, calculando estrategias para minimizar pérdidas y asegurar la máxima ganancia. Su orgullo exigía acción, pero la advertencia de Seltech resonaba en su mente como un eco que no se desvanecía. Una noche, mientras revisaba los informes de las ondas de inteligencia cerca de las colonias humanas, Kreek fue interrumpido por su segundo al mando, el capitán Hex, una criatura delgada y nervuda con alas translúcidas que brillaban bajo las luces de la cámara. Almirante, raspó Hex, con tono respetuoso pero cauteloso. Nuestros exploradores han detectado actividad inusual cerca del perímetro de Andrómeda. Naves humanas, destructores de guerra, patrullando en formaciones más compactas de lo habitual. Kreek se enderezó, sus mandíbulas haciendo un clic pensativo. ¿Preparándose para un ataque, quizás? ¿O percibiendo nuestras intenciones? No está claro, respondió Hex. Sus movimientos no sugieren un cerco. Más bien parece que están observando, esperando. Kreek desestimó las preocupaciones con un gesto de su mano con garras. Están paranoicos. Deben haber oído nuestras deliberaciones. Eso no cambia nuestros planes. Hex vaciló, claramente inquieto. Permiso para hablar libremente, almirante. Kreek asintió con un gesto corto y renuente. ¿Y bien? ¿Y si Seltech tiene razón? He analizado registros de combate humano de escaramuzas menores y de Arcadia. No es solo una historia de fantasmas. Leí los diarios de los sobrevivientes. La brutalidad no era estratégica, era pura supervivencia inquebrantable. Si los provocamos, podríamos enfrentar esa misma locura a escala galáctica. Los ojos de Kreek se entrecerraron, su orgullo ofendido por la duda implícita. ¿Sugieres que abandonemos nuestros planes por miedo? Hex inclinó la cabeza sumisamente. No es miedo, almirante. Es precaución. Los subestimamos bajo nuestro propio riesgo. Kreek estalló, sus garras raspando la superficie metálica de la mesa de estrategias. La precaución genera estancamiento. El colectivo prospera porque toma riesgos. Los humanos se extienden como plaga, colonizando mundos sin reclamar con abandono imprudente. Si no atacamos ahora, corremos el riesgo de ser superados en el futuro. Hex guardó silencio, sabiendo que no valía la pena discutir más. La ambición de Kreek no se aplacaría con razones. El almirante estaba decidido a demostrar que el miedo a los humanos era una ilusión de un guerrero viejo, un vestigio de una conquista fallida hace mucho. Envía la orden a la flota, ordenó Kreek con firmeza. Comenzaremos nuestro primer ataque en Nueva Europa. Es una colonia importante con instalaciones avanzadas y una posición estratégica. Si podemos destruir su capacidad de producción allí, las defensas de la Tierra se debilitarán considerablemente. Hex asintió y se dispuso a transmitir la orden, aunque sus alas temblaban con inquietud. Kreek no podía permitirse vacilaciones, no cuando su reputación dependía de probar que los humanos no eran más que bestias envueltas en hierro. Mientras la flota del colectivo se movilizaba,
Seltech observaba desde la distancia, sus ojos antiguos fijos en la vasta armada que se reunía sobre el mundo capital. Sabía lo que venía, y su espíritu se cargaba de presagios. Caminando por los corredores sinuosos del complejo del Consejo, encontró a Vera, la diplomática acuática que había estado presente durante su advertencia. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Crees que atacarán de todas formas? Sí, respondió Seltech, apoyándose en su bastón. El orgullo es un veneno que ciega a los ambiciosos. Kreek no soporta la idea de que una especie inferior pueda infundir tanto miedo. Debe probar que es superior, aunque eso signifique invitar al desastre. Vera meditó sus palabras. ¿Qué pasará cuando ataquen? ¿Los humanos realmente responderán con esa ira? Seltech cerró los ojos. Las memorias de Arcadia lo invadieron como una oscura marea. Responderán, sí, no con miedo ni desesperación, sino con un propósito único e inquebrantable: erradicar la amenaza por completo. Lo he visto una vez, y ese recuerdo está grabado en mi alma. Kreek piensa que la conquista será rápida. En cambio, prenderá un fuego que nos consumirá a todos. Mientras hablaba, la armada comenzó su viaje. Cientos de naves de guerra desaparecieron en el hiperespacio, rumbo a Nueva Europa. Vera pudo sentir el miedo espesarse en el aire. ¿Realmente pueden vencer a nuestro poder?, preguntó, casi esperando que Seltech lo negara. El anciano suspiró. La victoria no es solo cuestión de fuerza. Los humanos son implacables porque luchan por algo que no podemos comprender. Una necesidad profunda del alma de permanecer libres. Aunque esa libertad exija sacrificios impensables, convertirán cada pérdida en combustible para la venganza y nos perseguirán hasta los confines de las estrellas. Vera se estremeció ante la idea. Entonces Kreek nos está condenando. Seltech no respondió, su corazón dolía por las innumerables vidas que estaban por apagarse. Sabía que el colectivo caminaba hacia una pesadilla nacida no solo de la furia humana, sino de su voluntad indomable de sobrevivir. Mientras las estrellas brillaban en la inmensidad del espacio, solo podía rezar para que la lección no llegara demasiado tarde. El viaje a Nueva Europa duró apenas unas horas a través de los corredores de hiperespacio, y la armada del colectivo emergió del vacío ondulante como un enjambre de insectos brillantes, cada nave cubierta de armas y blindaje. Al frente de la formación, Kreek estaba en la cubierta de mando de la nave insignia, Damenate, con sus ojos multifacéticos escaneando las pantallas holográficas mientras los datos llegaban de los drones exploradores. Informe, ordenó, sus mandíbulas chasqueando con ansia depredadora. Hex, parado junto a una consola cercana, leyó los datos con expresión tensa. Las defensas planetarias de Nueva Europa están activas. Plataformas orbitales y sistemas de misiles terrestres. La presencia de la flota humana es mínima. Solo 3 destructores de guerra y unas pocas naves de apoyo. Kreek emitió un siseo satisfecho. Patético. Inicien protocolos de bombardeo. Apunten primero a las defensas orbitales. Mientras las naves del colectivo se alineaban, cargando sus cañones de plasma y disruptores de partículas, Kreek se permitió un momento de triunfo. Nueva Europa era una colonia clave humana. Tomarla dañaría su producción y sacudiría su moral. Sería el primer paso para romper su espíritu. Fuego con todas las baterías, ordenó Kreek. Lanzas de energía ardiente estallaron desde las naves de guerra del colectivo, atravesando el vacío y golpeando las plataformas orbitales. Una a una, explotaban en bolas de fuego brillantes, esparciendo escombros en la atmósfera. Las naves humanas respondieron disparando proyectiles de cañón de riel y misiles guiados, pero sus ataques rebotaban en los escudos reforzados de las naves del colectivo. Kreek desdeñó la resistencia patética. Hex, envía las fuerzas terrestres. Aplasten cualquier foco de resistencia y aseguren la capital planetaria. Sí, almirante, respondió Hex, aunque con tono cauteloso. Pero hay algo extraño. ¿Qué ocurre ahora?, gruñó Kreek. Hex señaló una lectura que mostraba frecuencias de comunicación humanas. Están transmitiendo en todos los canales, frecuencias abiertas, codificadas y no codificadas. Es una señal de socorro, pero no dirigida a ningún mando militar.
Se transmite a redes civiles, colonias locales e incluso puestos avanzados en el espacio profundo. Kreek se burló. Desesperación. Esperan refuerzos que no llegarán. Ignóralo. Pero la señal seguía repitiéndose, y la curiosidad de Kreek pudo más. Hizo un gesto para que Hex la reprodujera por los altavoces del puente. Una voz humana, calma y firme a pesar del caos, llenó la sala. Aquí la comandante Elena Price del Mando de Defensa de Nueva Europa. Estamos bajo ataque de fuerzas alienígenas hostiles. Se aconseja a los civiles buscar refugio en zonas reforzadas. A cualquier puesto humano o colonia que reciba este mensaje, no respondan. Mantengan sus perímetros defensivos. Recuerden Arcadia, no nos rendiremos. No cederemos. Nueva Europa resiste. La transmisión se repitió, y Kreek sintió un destello de irritación. Palabras audaces para una colonia condenada. Hex, haz que las fuerzas terrestres reporten tan pronto aseguren la capital. Mientras Hex transmitía las órdenes, Kreek no pudo evitar notar algo inquietante en la señal. La manera en que la humana hablaba, tranquila, inquebrantable, le recordó la advertencia de Seltech. Luchan por sobrevivir, no por victoria. Apartó ese pensamiento, negándose a dejar que la duda envenenara su triunfo. Pasaron minutos, luego horas. Los informes llegaban desde la superficie. Resistencia feroz, emboscadas, tácticas de guerrilla. Los soldados del colectivo encontraron defensas humanas fragmentadas pero tenaces, luchando desde las ruinas de sus hogares o refugios subterráneos. Un batallón entero fue eliminado por civiles armados con explosivos improvisados. La frustración de Kreek crecía mientras la guerra terrestre se estancaba, negándose a resolverse tan rápido como esperaba. ¿Por qué resisten con tanta ferocidad?, gruñó Kreek. Su derrota es inevitable. Las alas de Hex se movían nerviosas. Quizás saben algo que nosotros no. Sus fuerzas nos están atrayendo deliberadamente hacia las ruinas de la ciudad. Es casi como si se prepararan para... Una alerta sonó de repente en la cubierta de mando. Sensores de proximidad parpadeaban en rojo. Kreek giró hacia el mapa táctico, sus ojos abriéndose al ver docenas de contactos nuevos en el borde del sistema. Naves humanas saliendo del hiperespacio en formaciones ajustadas y agresivas. La voz de Hex temblaba entre el asombro y el miedo. Almirante, es la flota de defensa terrestre. 3 Dreadnoughts y al menos 50 naves de apoyo. Han rodeado nuestro perímetro. Las mandíbulas de Kreek hicieron clic furiosas. ¿Cómo respondieron tan rápido? Interferimos sus señales. Hex parecía pálido, sus alas temblando. La señal de socorro no era una llamada de ayuda. Era una trampa. Sabían que atacaríamos Nueva Europa y nos dejaron atraparnos en la superficie mientras movilizaban la flota. La mente de Kreek corría frenética. La realidad lo golpeó como un golpe brutal. Los humanos habían anticipado el ataque, sacrificando la colonia para atraer sus fuerzas y rodearlas. Su orgullo le había cegado a esa posibilidad. Ahora los cazadores se habían convertido en la presa. «Retirada», ordenó Kreek. Pero antes de que la orden se completara, las naves humanas abrieron fuego. Lanzas cinéticas y rayos de plasma desgarraron la formación del colectivo, y las explosiones florecieron en el vacío. Los cazas humanos se movían entre el caos, atacando motores y sistemas de armas con precisión despiadada. El Damenate tembló violentamente cuando un proyectil golpeó sus escudos, enviando chispas de consolas sobrecargadas. Kreek se aferró a la barandilla, su arrogancia desmoronándose en desesperación. ¿Cómo pudieron planear esto tan perfectamente?, murmuró, incapaz de comprender cómo su flota superior había sido superada. Hex miraba el desastre afuera, con la voz vacía. No escuchaste a Seltech. No luchan como nosotros. No pelean por poder ni orgullo. Luchan para sobrevivir. Los acorralaste, y ahora pelean como bestias sin nada que perder. La resolución de Kreek se quebró mientras veía su poderosa armada desmoronarse pieza por pieza. Los Dreadnoughts humanos presionaban su ventaja, cortando cualquier posibilidad de retirada. El almirante sabía que había cometido un error fatal,
uno que quedaría grabado en los anales de la historia como el día en que el colectivo subestimó la furia de la humanidad. Y a través de todo, la transmisión de Nueva Europa continuaba resonando por los altavoces, una declaración calma e inquebrantable de desafío. No nos rendiremos. No cederemos. Nueva Europa resiste. El caos envolvía a la flota del colectivo mientras las naves humanas atacaban desde todos los flancos, golpeando a los alienígenas desorientados. Kreek observaba incrédulo cómo su armada, antes orgullo del colectivo, se rompía bajo el implacable asalto humano. Sus garras temblaban mientras se aferraba a la barandilla, su mente buscando desesperadamente una salida. Almirante, los escudos están al 20%, gritó Hex por encima de las alarmas. Se reportan brechas en la cubierta 3 y 4. Kreek se obligó a pensar, pero sus ideas eran un caos de ira y miedo. Redirige energía a los motores. Prepárense para salto de emergencia. Hex vaciló, sus alas temblando ansiosamente. Almirante, la matriz de hiperespacio está comprometida. No podremos. La nave se sacudió violentamente cuando otra salva impactó el casco y las luces parpadearon antes de estabilizarse. La visión de Kreek se volvió borrosa mientras se sostenía, mirando la pantalla táctica. Los dreadnoughts humanos se acercaban, sus formaciones firmes e inquebrantables. ¿Cómo lo supieron? Raspó Kreek, apenas un susurro. ¿Cómo planearon esta trampa? Hex no respondió, demasiado concentrado en dar órdenes para controlar daños. La tripulación del puente se movía con precisión frenética, pero estaba claro que el pánico comenzaba a instalarse. Kreek también podía sentirlo, un miedo creciente que le carcomía por dentro. El colectivo nunca había enfrentado a un enemigo así, uno que usaba su propia brutalidad y resistencia como armas. De repente, Hex anunció con urgencia. Transmisión entrante desde la nave insignia humana. Kreek dudó, su orgullo luchando contra el miedo en su interior. Pásala. La pantalla parpadeó y apareció la imagen de una oficial humana. Una mujer en uniforme oscuro, con rostro sereno y firme, ojos penetrantes que parecían mirar directo al alma de Kreek. Era la comandante Helena Price, la misma voz de la señal de socorro. Aquí comandante Price, de la EFS Resolute, anunció con tono frío e inflexible. Su flota está rodeada y paralizada. Ríndanla ahora o serán aniquilados. Kreek mostró sus mandíbulas en desafío, negándose a mostrar debilidad. Son una raza primitiva, comandante. Puede que ganen esta batalla, pero el colectivo nunca se rendirá ante criaturas como ustedes. La expresión de Price no cambió. Cometió un error, almirante. Pensó que éramos débiles porque valoramos la vida y la libertad. No entendió que esos valores nos hacen luchar más duro que cualquier conquistador. Nos acorralaron, y ahora enfrentarán las consecuencias. Kreek gruñó. Nunca nos someteremos a su especie. Somos superiores. Antes de que terminara, Price lo interrumpió con una leve sonrisa. Superiores. Toda su flota está en ruinas. Sus fuerzas terrestres están dispersas y sin mando. Subestimó a la humanidad, almirante. Pensó que nuestra compasión nos hacía blandos. En cambio, nos hizo implacables. Esta es su única oportunidad para rendirse. La transmisión terminó abruptamente y Kreek sintió una ola de impotencia. Se volvió hacia Hex, pálido y temeroso. ¿Estado de las fuerzas terrestres? Hex titubeó, sus mandíbulas haciendo clic nerviosamente. Han desaparecido, almirante. La resistencia humana en superficie los ha abrumado. Perdimos contacto hace una hora. La confianza de Kreek finalmente se quebró. Todos sus planes, sus sueños de conquista, destrozados por un enemigo que había despreciado como inferior. Había llevado a su flota a una masacre, sin escapatoria. Su orgullo le había cegado, y ahora era demasiado tarde para retroceder. Envíen la señal de rendición, susurró Kreek, sin fuerzas. Sí, almirante, respondió Hex. La señal se envió y la flota humana cesó el fuego, manteniendo el bloqueo mientras los transbordadores aseguraban los restos de la armada del colectivo. Kreek se desplomó en su silla de mando, entumecido por la derrota. En su mente,
Aún escuchaba la advertencia de Seltech, la oscura profecía del viejo guerrero sobre el espíritu indomable de la humanidad. Mientras el silencio cubría el puente, Creek no pudo evitar reflexionar sobre cómo había subestimado a los humanos, viendo su feroz resistencia como desesperación y no como resolución. Ahora entendía que los humanos no luchaban por conquista o gloria. Luchaban porque rendirse nunca era una opción. En ese momento, un suave timbre anunció una transmisión entrante desde el Consejo. Creek se obligó a enderezarse y activó el enlace. La figura holográfica del gran canciller Bull apareció, una presencia imponente con armadura segmentada y ojos amarillos penetrantes. Creek, siseó Bull con voz cargada de ira. Has deshonrado al colectivo. Tu asalto imprudente ha costado el orgullo de nuestra flota. Explícate. Creek buscó palabras, pero no encontró cómo justificar su fracaso. Los subestimé, canciller. Lucharon como demonios. Sabían que veníamos. Tendieron una trampa. Convirtieron nuestra fuerza en nuestra contra. La mirada de Bull fue helada. Ignoraste el consejo de Seltech. No comprendiste la naturaleza de tu enemigo. Tu arrogancia nos ha condenado a todos. La transmisión se cortó, dejando a Creek frente a la amarga realidad de su derrota. Miró a Hex, que permanecía en silencio, con expresión de conflicto. Nunca nos dejarán ir, ¿verdad? Murmuró Creek, casi hablándose a sí mismo. Hex vaciló, sus alas doblándose en resignación. No, almirante. Una vez provocados, nos cazarán hasta los confines de la galaxia. Mostraste nuestra debilidad, y no lo olvidarán. Creek bajó la cabeza, sintiendo el peso de su fracaso aplastándolo como una marea implacable. Había desatado una fuerza que superaba su comprensión, una voluntad indomable de sobrevivir que ningún conquistador podía romper. Mientras los transbordadores humanos se acercaban, Creek solo podía preguntarse cuántos mundos más arderían antes de que el colectivo aprendiera la lección que a él le costó todo. Sentado en la silla de mando destruida del Damenate, su mente se sumió en la oscuridad. Los humanos habían sometido a su flota, capturado su nave insignia y ahora lo tenían prisionero en su propio puente. Podía sentir el zumbido de los transbordadores acoplándose, el sonido metálico de los cierres magnéticos asegurando su control sobre la nave. Los guerreros del colectivo eran llevados como ganado, despojados de armas y orgullo. Hex estaba silencioso junto a la consola de comunicaciones, con las alas caídas por la derrota. Creek no tenía fuerzas para reprenderlo a él ni a nadie más. Su fracaso era absoluto, y ya no podía esconderse tras la arrogancia o excusas. La puerta del puente se deslizó con un siseo y entró la comandante Elena Price, flanqueada por dos soldados fuertemente armados con armaduras de combate elegantes. Su expresión era calmada pero calculadora, con ojos que barrían la sala con autoridad entrenada. Creek se obligó a sentarse más erguido, tratando de rescatar algo de dignidad. Así que eres el infame almirante Creek, comenzó Price con tono neutral, el que creyó que la humanidad se arrodillaría ante él. Creek la fulminó con la mirada, sus mandíbulas haciendo clic. Nos tomaron por sorpresa, táctica deshonorable. Price arqueó una ceja. ¿Sorpresa? Anunciaste tus intenciones desde que borraste Arcadia. No creíste que recordaríamos, planearíamos, nos adaptaríamos. La humanidad no es como tus antiguas conquistas. Trataste de aplastarnos una vez y juramos que nunca volvería a suceder. El orgullo de Creek volvió a encenderse, ahuyentando la desesperación. Hablas como si fueran invencibles. Nos reagruparemos y cuando regresemos, tus mundos arderán. Price no se inmutó. En cambio, ofreció una sonrisa fría, casi compasiva. Regresar. Aún no lo entiendes, ¿verdad? No hay regreso para esto. Tu flota está destruida. Tus fuerzas terrestres eliminadas. Cada intento de enviar refuerzos fue interceptado y destruido. Subestimaste a la humanidad una vez, y te costó caro. Pero esta vez, se acercó más, con la mirada penetrante. Venimos por ti. El corazón de Creek latía con un miedo desconocido. ¿Atacarías nuestros territorios? Preguntó Price, cruzando los brazos.
Ya no esperaremos a que nos eliminen colonia por colonia. La humanidad se está uniendo. Tierra, Marte, las colonias externas. Venimos a terminar esta guerra de una vez por todas. Su especie es imprudente y tonta, rió Kreek, aunque con tono hueco y desesperado. El colectivo abarca cientos de sistemas. Serán aplastados antes de llegar a nuestros mundos natales. Price no parpadeó. Quizás. O quizás nunca han enfrentado a un enemigo dispuesto a luchar hasta el último aliento. Ya no nos asustan, Kreek. Nos enseñaste el miedo en Arcadia, pero ese miedo se convirtió en rabia. No nos rompiste. Solo nos hiciste más fuertes. Y ahora venimos por ti. Kreek cayó, incapaz de sostener su mirada. Siempre pensó que el miedo era el arma definitiva, la clave para romper la voluntad de sus enemigos y lograr la victoria. Pero los humanos habían tomado ese miedo y lo habían transformado en algo más, algo mucho más mortal. Price señaló a sus soldados, que se acercaron a Kreek y le colocaron ataduras energéticas en los brazos. Serás juzgado por crímenes de guerra, por Arcadia y Nueva Europa, por las innumerables vidas que destruiste. Pero no te equivoques, tu legado ya está escrito. No pasarás a la historia como un conquistador, sino como el tonto que despertó la furia de la humanidad. Mientras lo sacaban de su silla de mando, Kreek miró a Hex, que permanecía inmóvil, con los ojos vacíos de derrota. Kreek quiso gritar, ordenar a Hex que luchara, reunir a su tripulación para una última resistencia. Pero no salió palabra. En el fondo, sabía que todo había terminado. Mientras lo escoltaban por los pasillos de su propia nave insignia, ahora infestada de soldados humanos, Kreek podía oír disparos y explosiones lejanas. Los últimos focos de resistencia estaban siendo aplastados. El colectivo había caído no solo ante el armamento humano, sino ante su espíritu incansable, una voluntad indomable que no se doblega sin importar el costo. Al llegar a la bahía de transbordadores, Kreek vislumbró el espacio a través del ventanal. Naves humanas maniobrando en perfecta sincronía, limpiando los restos de la batalla. Le impactó lo organizados y disciplinados que eran, nada que ver con las bestias caóticas que había imaginado. Se habían convertido en algo mucho más aterrador. Una fuerza unida, impulsada por la venganza y la supervivencia. Al ser obligado a subir al transbordador, Kreek no pudo evitar recordar la sombría advertencia de Seltech una vez más. Te cazarán hasta los confines del universo. En otra época, se habría reído de esas palabras, desestimándolas como el delirio de un viejo loco. Ahora, con las manos atadas y su flota en ruinas, comprendía la verdad. La humanidad había cambiado, transformándose de una raza fragmentada en una fuerza imparable, y la galaxia jamás volvería a ser la misma. Mientras las puertas del transbordador se cerraban y los motores rugían, Kreek se hundió en su asiento, con el corazón pesado por una realización que le desgarraba el alma. No solo había perdido una batalla, había desatado una tormenta que arrasaría las estrellas, impulsada por una verdad innegable. Cuando se lleva al límite, la humanidad nunca se rinde. Luchan hasta extinguir toda amenaza, sin importar hasta dónde tengan que llegar ni cuántas vidas cueste. Kreek había despertado la ira de una especie que no pararía hasta asegurar su futuro. Y ahora, toda la galaxia pagaría el precio. Mientras el transbordador ascendía hacia la fría inmensidad del espacio, Kreek finalmente entendió el error fatal que había cometido. No solo subestimó la fuerza de la humanidad, sino su voluntad de sobrevivir. El transbordador que llevaba a Kreek y a un puñado de oficiales sobrevivientes del colectivo se lanzó a través del espacio rumbo a la nave insignia humana, la EFS Resolute. Kreek estaba en la cabina tenue, atado y humillado, con la mente llena de derrota y desesperación. Hex estaba sentado frente a él, sus alas caídas y la mirada vacía, como si su alma hubiera sido aplastada por la derrota. Kreek quería gritar, enfurecerse, romper sus ataduras y recuperar su honor, pero todo lo que quedaba era un vacío, el amargo conocimiento de que había condenado no solo a sí mismo, sino a toda su raza. Había subestimado a los humanos, ignorado la advertencia de Seltech, y ahora no había vuelta atrás.
El transbordador atracó con un sonido metálico y las puertas se abrieron para revelar un escuadrón de marines humanos con las armas listas. La comandante Price también estaba allí, su expresión fría e implacable. Sin decir palabra, sacaron a Craig y a los demás de sus asientos y los escoltaron por los pasillos del Resolute. Los humanos se detenían a mirar al pasar. Ingenieros, técnicos, soldados. Algunos miraban con odio, otros murmuraban en voz baja. Un joven oficial escupió cerca de los pies de Craig, pero Price no lo reprendió. Craig entendió que los humanos no lo veían como un adversario digno, sino como un monstruo, un criminal de guerra cuya arrogancia había costado innumerables vidas. Los llevaron a un área segura donde separaron a Craig y Hex de los demás. Price se quedó en la entrada, con los brazos cruzados mientras los guardias aseguraban la celda. Cuando quedaron solos, ella miró a través de la barrera transparente con una mirada penetrante. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», preguntó con calma. Craig la fulminó con la mirada y reunió la poca resistencia que le quedaba. «¿Crees que esta victoria te salvará? Puedes haber ganado aquí, pero el colectivo contraatacará. Mis superiores no dejarán que esto quede así». Price casi rió, más bien un amargo bufido. ¿Tus superiores? ¿Los mismos que te culparán en cuanto vean lo mal que la has arruinado? Ahora eres un chivo expiatorio, Craig. Tu derrota no es solo una pérdida táctica, es un mensaje para toda tu raza. La humanidad no se rompe. No nos sometemos. Elegiste esta pelea y ahora vamos a acabarla. Las mandíbulas de Craig temblaron, pero logró hablar. Estás engañándote. El colectivo arrasará tus mundos, quemará tus colonias y esclavizará lo que quede. No son más que insectos comparados con nosotros. Price no parecía enojada, más bien triste. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de poder de fuego ni números. Se trata de la voluntad de resistir. Quisiste rompernos, hacernos temer, pero solo encendiste algo que no puedes controlar. Quemaste Arcadia, y ese fuego nunca se apagó. Ardió en cada corazón, en cada mente. Juramos ese día que la humanidad nunca volvería a caer de rodillas. Se acercó a la barrera, con voz baja y feroz. Creíste que eras el depredador, pero nos obligaste a evolucionar, a convertirnos en algo más fuerte, algo que no solo sobrevive, sino que contraataca. Pensaste que el miedo nos destruiría. En cambio, nos hizo implacables. Craig sintió que su compostura se rompía, el miedo invadiendo sus pensamientos. No puedes luchar contra todo el colectivo. Serás superado. Price sonrió con dureza. Quizás. O quizás nos has subestimado otra vez. No luchamos solo para ganar. Luchamos para asegurarnos de que nadie jamás nos amenace de nuevo. Tu especie nos enseñó esa lección. Nos hiciste guerreros. Ahora verás qué significa eso. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. El Consejo sabrá de esta victoria. La estamos transmitiendo por toda la galaxia. Todos sabrán que el poderoso almirante Craig cayó ante una raza primitiva. A ver cómo manejan esa humillación. Con eso, se alejó, dejando a Craig sumido en su derrota. Hex, que había permanecido en silencio, finalmente habló, apenas un susurro. Almirante, ¿qué hemos hecho? Craig no respondió. No podía. La realidad lo aplastaba, ahogándolo con el peso de su fracaso. Había subestimado a los humanos, no solo su fuerza, sino su determinación. Los había llevado al límite y ahora se habían transformado en algo más, mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Sentado en esa celda, Craig escuchaba el zumbido lejano de los motores de la nave y las voces humanas celebrando la victoria. No podía escapar de la sombría certeza de que esto era solo el comienzo. La humanidad no se detendría en defender sus colonias. Avanzarían, contraatacarían y desmantelarían al colectivo pieza por pieza. Y lo peor de todo, Craig sabía que fue su propia arrogancia la que puso en marcha esta fuerza imparable. Se había burlado de los humanos, los había provocado, y ahora quemarían un camino a través de las estrellas, impulsados por una furia que no podía contenerse. La puerta siseó al abrirse, y un joven oficial humano se acercó a la celda,
mirando a Creek con desprecio. Pensaste que nos romperías, dijo el oficial, casi escupiendo las palabras. Pensaste que el miedo nos haría rendir, pero solo nos enfureciste. Y ahora vamos por cada uno de ustedes. Mientras el oficial se alejaba, Creek bajó la cabeza, su mente llena de culpa y terror. Había creado a este monstruo, despertado la ira de la humanidad, y nada podría detenerla. Solo podía imaginar el horror que esperaba a su gente mientras las flotas humanas se lanzaban a las estrellas, decididas a no volver a ser cazadas nunca más.